Hola y bienvenido al Inversor Inteligente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre superciclos y ciclos de materias primas. Creo que es un tema muy interesante, entonces creo que te va a gustar. Vamos a ver qué son los superciclos, cómo se producen, cuáles son sus causas y sus efectos. Y aunque no soy vidente, pues bueno, vamos a especular un poquito sobre el futuro. Así que quédate y estate atento. Comenzamos. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre superciclos de materias primas. Y es que últimamente estoy bastante interesado en estudiar sobre ciclos económicos, porque tengo la absurda y extraña teoría o corazonada de que es posible que las crisis económicas, o al menos la siguiente crisis económica, venga precedida por un ciclo alcista de materias primas. Y es que, no sé, tengo como la corazonada de que si se gira el ciclo de materias primas, se gira la tasa de interés, esto puede hacer que los rendimientos de los negocios que actualmente no están creciendo al ritmo que deberían crecer, incluso en este escenario que vivimos de tipos alterados, va a bajar mucho la rentabilidad de estos, sumado a que la deuda empresarial, pues depende de qué sectores es bastante alta, puede todo desencadenar una serie de problemas y de shocks que pueden desencadenar en una crisis económica futura. Incluso bueno, en 2008 sí que podemos observar que antes de la crisis económica hubo ciertos ciclos alcistas de materias primas y seguramente eso redujo la rentabilidad de muchos negocios. Y ahora el problema de la deuda es incluso más grave, los tipos están más alterados, por lo que hay varias empresas en algunos sectores que son como zombies, que sobreviven gracias a tipos bajos, y bueno, puede crear ciertos problemas. Si queréis leer sobre esto, os dejaré, aparte del paper en que me he basado para hacer este vídeo, un paper del Banco de Canadá, lo dejaré en la descripción. Y también, si queréis leer más literatura más clásica, hay un autor, un economista, se llama Schumpeter, también conocido como Schumpeter en castellano. Y bueno, toca bastante sobre ciclos económicos, normal, es un austriaco, y creo que os puede interesar buscarlo. De hecho, su vida también es bastante interesante, fue así como rival de Keynes. Y bueno, si estudiáis la biografía, es bastante interesante. Hay una anécdota en que se batió a duelo con el bibliotecario para que sus alumnos pudiesen sacar libros. O sea, yo no me imagino un profesor mío batiéndose en un duelo a espada para que podamos sacar libros de la biblioteca. Entonces, ese era un nombre bastante curioso y es una vida bastante interesante, así que recomiendo que busquéis sobre Schumpeter. Ciclos y superciclos. Vale, a las conclusiones que seguramente llegaréis al leer el paper y otras que he ido haciendo por mi cuenta es que los ciclos son independientes. Cada materia prima sigue su propio ciclo. Los superciclos se producen por una demanda imprevista y una oferta que tarda en responder adecuadamente. Un ejemplo real sería el caso de China y este crecimiento tan grande que ha tenido estos últimos años, y la oferta no pudo responder adecuadamente, lo que hizo que, bueno, el anterior ciclo alcista en las materias primas. Entonces, y luego los ciclos, a diferencia de los superciclos, según mi observación, se crean por shocks en la oferta, como puede ocurrir, pues bueno, con el petróleo, con cada materia prima en general, que podemos ver que son shocks de oferta y no de demanda. El ejemplo más claro creo que puede ser el del uranio, en el que los ciclos son muy agresivos, pero es porque la oferta se destruye y la demanda no es realmente imprevista. O sea, los reactores se planean y se construyen con tiempo de antelación y de hecho la oferta tendría tiempo para adecuarse. Lo que pasa es que, como veis, es una situación, quizá un mercado muy lento, es un mercado súper lento en que las minas tardan muchísimo, luego la demanda se hace con contratos a largo plazo, el spot es muy bajo. Bueno, si queréis averiguar más del mercado del uranio, tengo varios vídeos en el canal. Entonces, hay que diferenciar los superciclos de las materias primas, que son tendencias más a largo plazo y no tan agresivas, con los ciclos, que son movimientos más bruscos en el mercado. Entonces, los superciclos, pues vendrían
de shocks y de demanda imprevista, y los superciclos y los ciclos de shocks en la oferta. Por ejemplo, un hipotético superciclo que podría haber sería con algunas materias primas como el cobalto, níquel quizá, tema de baterías, ¿no? Si el coche eléctrico resulta ser de implementación mundial, pues esto crearía un shock por parte de la demanda que iría aumentando de forma gradual pero bastante agresiva y la oferta no se habría adecuado. Por lo tanto, ocurriría un superciclo en este sector específico de las materias primas. En cambio, eh, si el petróleo pues sigue, eh, el petróleo, el uranio, pues lo mismo, el ciclo se produciría no por un superciclo a largo plazo creciente de la demanda inesperada, sino por shocks en la oferta, de que la oferta no va a responder con suficiente rapidez cuando venga la demanda y todas las utilities vayan al mercado. Entonces creo que es importante hacer la diferencia entre ciclos y superciclos. Aquí podéis ver, pues bueno, los ciclos a la izquierda creo que es el petróleo, en medio es el cobre y a la derecha es el oro. Como podéis ver, pues bueno, algunos sí que tienen un poco de correlación, pero son principalmente independientes. Aquí podéis ver cómo se van sincronizando. Es muy curioso lo que está pasando actualmente y es que veis que a lo largo de la historia pues hay una desincronización, salvo algunos ciclos pues normalmente están desincronizados. Sí que se sincronizó ahí en los 70 el ciclo bajista, ¿no? Ahí empiezan a sincronizarse todos y luego se sincronizó el ciclo alcista y ahora el bajista otra vez. O sea, hemos pasado de que cada materia prima vaya por su cuenta a que vayan todas a una. Y esto en los superciclos y en los ciclos, si se combinan, pueden hacer que los mercados alcistas y las crisis económicas causadas por un mercado alcista y una baja de los rendimientos sea más fuerte, porque no solo ocurre un shock a la vez, sino que te suben todos los materiales de precio simultáneamente. Entonces puede mover el mercado de forma más agresiva, crear escasedad y crear más abundancia de forma conjunta. Por lo tanto, los ciclos, no solo de materias primas, sino los económicos, pueden verse potenciados por este superciclo de materias primas. O al menos esta es mi opinión. Es muy interesante también ver aquí, si eliminamos el ruido de los ciclos, ver la tendencia del superciclo. O sea, como veis, pues si quitamos el ruido, pues todo sigue una senda de subidas y bajadas. Y es muy interesante también ver la duración media y, bueno, la estadística de estos superciclos. Aquí, pues, nos dan datos desde principios del siglo XIX hasta ahora mismo, hasta el presente. Y podemos ver que bueno, la duración va variando y ahora mismo en el ciclo que estamos en bajada, llevamos 9 años y aunque la duración media ha sido bastante más larga, el más corto duró 14 años y bueno, ahí podéis ver los datos. Es bastante interesante ver la correlación, aunque yo creo que quizá no tienen por qué repetirse porque cada superciclo es distinto y, y las condiciones y las circunstancias en las que se da no tienen nada que ver con el ciclo anterior. Entonces no es extrapolable. No deberíamos basarnos del todo en la experiencia empírica para estas cosas, porque las circunstancias son distintas. Sí que es normal y está en la psique humana basar todo en el empirismo y creernos que si algo ha ocurrido de una forma, ahora ocurrirá igual basándonos, bueno, pues en gráficos, en estadísticas, en estos datos. Pero claro, tenemos que ver el trasfondo y analizar pues el mundo y las tendencias que hay actualmente. No es lo mismo, pues, los shocks que hubo estoy pesado, pero con el uranio en el ciclo pasado con las condiciones que hay ahora mismo. O en el petróleo, porque antes no estaba la revolución del shale y ahora sí, es muy distinto. Por lo tanto, las comparaciones sí que se pueden hacer y de hecho debemos, bueno, se pueden hacer, obviamente, y de hecho debemos aprender empíricamente,
pero no tenemos que basarnos 100% en los datos empíricos. Esto es interesante y habla mucho de esto en Nassim Taleb. Habla bastante en el libro este que es el más conocido, El Cisne Negro. De hecho, recomiendo que le echéis un vistazo al libro, tiene libros bastante interesantes. Así que bueno, eso es algo con lo que me quedo y con lo que deberíais quedaros vosotros, que sí que es importante ver la estadística y ver los datos empíricos, pero tenemos que ser conscientes que no, porque ha ocurrido antes, tiene que repetirse, porque las condiciones son diferentes. ¿Y cómo está esto relacionado con el crecimiento económico? Pues un incremento en la tasa de crecimiento mundial, del PIB mundial, se traslada directamente en estos superciclos al precio de las materias primas. Y los superciclos tienden a coincidir con la rápida industrialización, como coincidió después de la Segunda Guerra Mundial, con China, y como podéis ver, pues un incremento del 1% en el PIB mundial, en el crecimiento, pues se traduce a un 14% en el precio del petróleo, a un 9% en los base metals, y bueno, en general en un 10% en el conjunto de las materias primas. Que a largo plazo el precio de las materias primas tiende a descender por la innovación tecnológica y yo creo que es algo lógico que a medida que avanza la tecnología, la capacidad de extracción y recuperación de metales o combustibles va a ir reduciéndose en precio. Pero bueno, en medio de todo esto, de esta larga tendencia, tenemos ciclos y que serán más o menos bruscos por parte de la oferta. Y bueno, ¿qué deparará el futuro? Los que me seguís hace tiempo sabéis que me encanta la S-Curve y es que si lo comprobáis es extrapolable a otros países. ¿Y qué es esto? Pues es el consumo de petróleo, o a mí me gusta decir que sí, vale, es petróleo, pero yo lo extrapolaría a energía. Es según el PIB por cápita. Y podemos ver que a partir de los 7.000 comienza una carrera por el consumo de petróleo que se va creciendo exponencialmente hasta que se estabiliza alrededor de los $15.000 por cápita. Entonces, abajo podéis ver cuál es la evolución del consumo de petróleo en China e India y podéis ver que hasta llegar a los 7.000, pues es muy parecido al gráfico de arriba. No hay un crecimiento enorme y va poquito a poquito creciendo hasta que llega a cierto punto. ¿Y esto por qué es? Porque bueno, sí que la sociedad puede ir consumiendo más combustible, pero hasta que no tienes un mínimo de capital y has salido de la pobreza, digamos, no puedes empezar a consumir estos bienes de capital que consumen combustible. Por ejemplo, una moto, cada vez que hay más capital, pues un coche, luego, bueno, el uso de camiones, y por último, pues el transporte aéreo, que consume una gran cantidad de energía. Entonces, este crecimiento que se ha venido produciendo en general en Asia, de todo este consumo de petróleo, que como si lo miráis, pues va creciendo cada vez más, a pesar de que la economía, por ejemplo, China, se va ralentizando. Pero lo dicho es que China está en un momento donde la población tiene un poder adquisitivo ya más o menos decente y se mete en la fase de empezar a consumir estos bienes de capital que consumen energía, combustible. Por lo tanto, aunque quizá la economía crezca más lento, el consumo de petróleo va a seguir creciendo de forma más rápida que lo ha hecho antes, a pesar de que antes el crecimiento era más acelerado. Entonces, un ejemplo claro es España en 1990-2005. El PIB por cápita era de 10.000 euros, un poquito más alto que el de China actualmente, y el consumo de petróleo era de 46 millones de toneladas. 15 años después se duplica el PIB por cápita a 20.000 y prácticamente se duplica el consumo de petróleo y se estabiliza. Muy parecido a lo que vemos en la S-Curve de Corea. Y bueno, y Asia, pues Asia es el 60% de la población mundial. El PIB por cápita ahora mismo está en $7.000 y crece al 5%. En 15 años se duplica
este PIB por cápita y las consecuencias que puede tener esto en el consumo no solo de petróleo, sino de todas las materias primas, porque esto va a aumentar la demanda de todos los bienes, sobre todo los bienes tecnológicos que consumen bastantes recursos, por ejemplo el cobre, que es una de las materias primas que más bullish hay actualmente, y bueno, y entre otras. Entonces, yo creo que el futuro de las materias primas es bastante prometedor por la demanda, que yo creo que se está subestimando muchísimo el impacto que va a tener esta demanda asiática en el mercado de las materias primas. Esto, sumado a que estamos en un superciclo bajista y teniendo en cuenta que se han coordinado todos los ciclos principales de materias primas, yo creo que el siguiente bull market va a ser bastante drástico. Y no solo en una materia prima, sino al haberse sincronizado, va a ser un bull market generalizado de prácticamente todas estas. Por lo tanto, la situación yo creo que pinta bastante bien a nivel de materias primas. Y creo que quizá este superciclo se va a dar bastante antes por el hecho de que Asia en general entra en la fase donde el consumo de recursos viene siendo más exponencial de lo que ha sido antes, a pesar de que la economía pueda crecer de una forma más lenta. Pero bueno, yo creo que la narrativa es que como la economía quizá se ralentice en crecimiento unos poquitos puntos porcentuales, el consumo de materias primas se va a reducir de igual manera. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que aunque crezca menos, el consumo en estos niveles dados de renta crece de forma más rápida. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Si le dais a like o lo compartís, me ayudaréis para que siga haciendo vídeos de este estilo o de los típicos que suelo hacer. Y si tenéis cualquier pregunta sobre el tema o sobre cualquier otra cosa, estoy a vuestra disposición. Así que nada, es todo y nos vemos en el siguiente. Chao.